Bien, chicos y chicas, vamos a comenzar a trabajar la experiencia de aprendizaje integrada número 2. El título es Proponemos soluciones a los problemas económicos provocados por la pandemia. Entonces, este es nuestro título general de nuestra experiencia de aprendizaje número 2. En el área de DPCC estamos en la semana número 8. El título de nuestra actividad del día de hoy es Dialogamos sobre los problemas económicos de nuestra familia y comunidad durante la pandemia. La competencia a evaluar es convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común. Nuestro propósito es que ustedes van a dialogar con sus familiares sobre los problemas económicos de nuestra comunidad, su repercusión en el proyecto familiar y actividades que ayudan a afrontar dicha dificultad. El criterio de evaluación es que van a dialogar con su familia para identificar los problemas que afrontaron junto con su comunidad a raíz del problema de la COVID-19 y van a identificar recursos y actividades de su comunidad que permitieron a muchas familias afrontar los problemas económicos. Bien, para trabajar esta experiencia de aprendizaje vamos a empezar por la situación significativa. Recuerden que iniciamos siempre de la realidad, de situaciones de nuestro contexto que estamos viviendo últimamente. Bueno, podemos reconocer que en este siglo XXI las nuevas demandas laborales están generando cambios en actividades que tenemos nosotros, como la agricultura, la crianza de animales, la industria, el comercio, el turismo y muchas más, ¿no? Pero en este contexto de pandemia de la COVID-19, todos estos han generado cambios obviamente muy visibles y de manera acelerada, que ha promovido que las personas y las familias se reinventen con nuevas formas de trabajo y desarrollen nuevas habilidades para generar ingresos económicos, porque muchos han perdido sus empleos o lamentablemente los han despedido arbitrariamente también en algunos casos, ¿verdad? Bueno, asimismo sabemos que los peruanos poseemos una gran variedad de recursos y también mucha creatividad. En este sentido, las nuevas tecnologías y el mundo globalizado son oportunidades que deben ser aprovechadas en diálogo con los saberes locales. Ante esta situación nos surge una gran pregunta. ¿Qué soluciones pueden plantearse a los problemas económicos identificados en nuestras familias y en nuestra comunidad o región? Es decir, si nosotros o sus padres, familiares se han quedado sin empleo, no tienen un ingreso económico, ¿qué se puede hacer? Recuerden que en nuestra comunidad tenemos recursos que podemos utilizar. Entonces, ¿cómo podemos usar esos recursos para generar ingresos económicos, para poder ayudar a nuestras familias? Vamos a empezar justamente dando lectura a una información que nos brinda la plataforma Aprende en Casa. El título dice, Cusco y Arequipa esperan caídas de hasta 15% de su PBI por el impacto del coronavirus. Pero chicos, antes de comenzar tenemos que ver qué cosa es el PBI. ¿Ustedes saben? Yo creo que algunos han identificado, ya saben qué significa un PBI, pero todos tenemos que conocer. Y por ello les voy a dar una pequeña explicación antes de comenzar a trabajar las actividades. Vamos a responder esta pregunta. ¿Qué es el PBI? Pues tenemos que ver que no todos los países tenemos la misma organización social, la misma estructura, no contamos con los mismos recursos naturales o financieros. Y esto nos lleva a tener un diferente modo de vida. Actualmente conocemos dos realidades. Por un lado, tenemos aquí a los países desarrollados, aquellos que son llamados potencias. Bueno, y por otro lado, tenemos a los países subdesarrollados, ¿no? Y en realidad casi el 80% de la población nos encontramos en este grupo. Pero ¿a qué se debe esta gran diferencia? Países desarrollados, miren las imágenes, países subdesarrollados. ¿Cuál puede ser la diferencia tan grande? ¿Y a qué se debe todo esto? Pues el principal indicador para medir el nivel de desarrollo económico de cada país
es el PBI. Cuando hablamos de PBI nos referimos a la manera de medir la riqueza de un país. Si el PBI de un país sube, esto significa que son buenas noticias para todos los pobladores y para cada país. Pero si el PBI disminuye o baja, pues esto no es nada alentador. Hay que recordar las siglas. ¿Qué significa PBI? Es Producto Bruto Interno. Y recuerden que este Producto Bruto Interno es el que mide la riqueza de un país, ¿no? Mide los bienes y servicios que influyen en la riqueza del país. Lo que va a incluir, por ejemplo, que en los países existan industrias, el turismo, el empleo, etc. Estos bienes y servicios tienen que generarse dentro del país. Por eso que muchos países, por ejemplo, como Japón, Estados Unidos, Inglaterra, son países desarrollados porque tienen grandes industrias, exportan productos, hay empleos y generan muchos ingresos. Pero en los países subdesarrollados, como el nuestro, la industria, no tenemos una industria desarrollada, adecuada, hay mucho desempleo en nuestro país y eso genera justamente que muchas veces nuestro PBI pueda ir bajando. Bien, entonces este es el concepto de PBI. Espero que les haya quedado claro para poder seguir avanzando en nuestras actividades. Bien, les había mencionado que vamos a leer este texto que dice: Cusco y Arequipa esperan caídas de hasta 15% de su PBI, Producto Bruto Interno, por el impacto del coronavirus. Asimismo, en Piura opera el 75% de 83.000 empresas registradas, mientras que la reactivación es más notable en negocios cercanos a la playa. Esto significa que muchos negocios que han estado cerca al litoral de nuestro país, cerca a las playas, han podido generar un poco más de ingresos. Además, expertos prevén que la capital del país, o sea, Lima, será la más afectada en esta crisis económica debido a su densidad poblacional. ¿Qué significa esto? Que hay tantas personas en Lima, hay mucha gente, y por lo tanto hay mucho desempleo también. Esto está generando una gran crisis económica. Bien, vamos a continuar con la segunda parte de este texto. Dice: en el periodo de enero y julio, el sector de alojamientos y restaurantes, así como también el de construcción, fueron los que mayores contracciones interanuales tuvieron, según el último reporte del INEI, donde también se reveló la caída del 11.7% del PBI en julio. Imagínense, nosotros también hemos tenido crisis económica y una baja del 11% del PBI. Esto es un porcentaje bastante elevado a comparación de otros años donde nuestro PBI en estos sectores era cada vez más alto. Recuerden, nuestro país era considerado uno de los países más visitados por su comida, por sus paisajes, etc. En contraparte, el sector financiero y seguros, como el de administración pública, fueron los que incluso en este contexto de crisis mostraron leves crecimientos. Hubo pequeños crecimientos en este sector. Y es que estos registros proporcionan un avance de cómo recibe cada región el impacto del coronavirus. Para Carlos Durán, presidente del Perú Cámaras, los efectos de la pandemia se percibirán de diferentes maneras en las regiones a partir de la composición de su capacidad productiva y las restricciones del gobierno. Es decir, que cada región va a depender el crecimiento o disminución de su economía, pues de acuerdo a las restricciones, ¿no? Si el gobierno decide restringir todos los ingresos, todas las salidas, y una movilidad total, entonces no va a haber ingresos por cada región. Esto es lo que explica el señor Carlos Durán. Bueno, esto es en este texto. Y bueno, les voy a dejar este texto para que ustedes también puedan analizar alcance del impacto del COVID en el país. Aquí vamos a hablar varios sectores económicos y la disminución o crecimiento en su estabilidad económica. Bien, entonces vamos a seguir realizando las actividades.